¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos la cordial bienvenida a estas 16ª jornadas Patrimonio, Historia y Frontera, organizadas por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Hoy en este segundo día de actividades y como tercera del día, es menester presentarles a ustedes el libro La población titulado, el libro titulado La población de Nueva España y México a través de los padrones y censos del siglo XVII al XX, editado por el Colegio de Sonora y la Universidad Autónoma de Baja California en el año del 2020, y coordinado por el doctor José Marcos Medina Bustos del Colegio de Sonora, quien lamentablemente por cuestiones de salud el día de hoy no nos puede acompañar en la presentación. Quienes sí lo harán será el doctor Irán Félix Rosas de la Universidad Autónoma de Sonora, y la doctora Norma del Carmen Cruz, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Antes de comenzar, me permitiré leer una breve semblanza de los participantes en la presentación del libro del día de hoy. El doctor Irán Félix Rosas es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Labora como profesor de tiempo completo en la División de Ciencias Sociales del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y al Cuerpo Académico de Estudios Históricos y de Desarrollo Regional. Sus publicaciones se refieren a temas de la historia de la salud, de las epidemias en Sonora, de la enseñanza de la historia y diversas publicaciones sobre catalogación de documentos y diferentes temas. Es autor del libro Cuando la muerte tuvo alas, la epidemia de fiebre amarilla en Hermosillo, 1883-1885, editado por el Colegio de Sonora y la Universidad de Sonora en 2010, entre otras publicaciones. En el caso de la doctora Norma del Carmen Cruz González, es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC y es miembro del Cuerpo Académico Historia y Desarrollo Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel candidato y es perfil deseable pro D. Sus intereses de investigación son la historia demográfica, divorcio y matrimonio en el siglo XIX en Baja California, estructura familiar, migración y poblamiento y crecimiento de las ciudades bajacalifornianas. Es autora del capítulo que está inserto en esta publicación con título El Censo de Habitantes de 1888 del Distrito Norte de la Baja California. Sin más preámbulo, para dar continuidad a la sesión, le cedo la palabra al doctor Irán Félix Rosas. Gracias. Muchas gracias, Iván, por la presentación, por la participación en estas jornadas y gracias al comité, especialmente a Norma, que en ese tiempo me invitó a presentar esta obra que, bueno, justo y a propósito de los temas que convocan a los autores, las autoras de este texto, bueno, justo al coordinador le tocó atender una situación relacionada con la salud y bueno, es parte de esta pues contemporaneidad, ¿no? del tema o la vigencia del tema de la salud que siempre nos ha causado pues interés y también creo que parte de lo que veremos acá, de lo que ustedes podrán revisar en el libro, muestra este trabajo robusto de una red que quisiera, bueno, preparé un texto escrito y quisiera comenzar refiriendo el trabajo de la red, ¿no? que es lo que está detrás de esta obra, que es lo que da origen a un conjunto de eventos que se han realizado desde mediados de la década pasada, del 2006, con trabajos en torno a la población, al mestizaje, al cólera, al sarampión, la viruela. Y en este caso, un evento realizado en el 2016 en Hermosillo, en donde me tocó estar en aquel momento trabajando en el Colegio de Sonora y donde fuimos sede ahí entre carne asada, coyotas y demás cosas ricas que se comen en Hermosillo. Y bueno, recibió el Colegio de Sonora a un grupo importante de investigadores de diferentes instituciones a nivel nacional que dan cuenta también, bueno, de este trabajo que se realiza de forma individual
y que es mucho más fructífero y de mayor impacto cuando se trabaja en red. Bueno, hay muchas redes académicas en México y en América Latina. A mí me parece que la red de historia demográfica es una red robusta, fuerte, con mucha producción, y eso habla muy bien tanto de la red, tanto de la coordinación de la red, como de quienes dan vida a la red, ¿no? Que son los académicos, las académicas y las instituciones que respaldan este trabajo, ¿no? Porque, bueno, pasa que luego se realiza el evento y el libro queda por ahí en el limbo y nunca aparece, y a veces o sale con mucho retraso, y algunos textos se retiran o algunos textos se reorientan o se tienen que actualizar, y eso, bueno, es parte del día a día que encontramos en la vida académica, ¿no? Que es este común denominador de muchas instituciones, de muchos eventos, de muchos actos académicos que procuran abrir espacio para la discusión, pero luego esa discusión no se lleva a la publicación de una obra, ¿no? Acá, bueno, es importante señalar que siempre se enfrenta un conjunto de dificultades institucionales, y creo que se han resuelto, y de alguna forma también a veces hasta con mejores resultados de los esperados, ¿no? Evidentemente, en este caso, en el caso de esta obra coordinada por Marcos Medina, eh, yo tengo aquí como no sé si dificultad, porque me une un estrecho lazo con el doctor Marcos Medina, que fue mi profesor en la licenciatura, me dirigió la tesis en la maestría y me dirigió la tesis en el doctorado. Entonces, evidentemente no puedo hablar mal del libro, pero no puedo hablar mal del libro no por eso, sino por la estructura, por lo que aporta, y especialmente cuando pensamos en la aplicación de este tipo de obras en los programas docentes, tanto de licenciatura como posgrado, me parece que hay un gran potencial en esta obra y en otras que ha editado la Red de Historia Demográfica. Nada más lo pongo ahí como comentario. Bueno, me tocó participar por allá en un evento organizado en Mérida en 2010, que estuvo dedicado al cólera, y me tocó aprovecharme en el 2012, cuando estaba realizando la tesis de doctorado en torno a los brotes de viruela en Sonora, me tocó aprovecharme del trabajo de la red, ¿no? Y fue un trabajo muy amplio de un evento que se realizó, si no recuerdo mal, en Chihuahua o en Durango, no recuerdo, acerca de la viruela, ¿no? Entonces, esto lo menciono porque forma parte de este largo historial, o este corto largo historial de la red, que en los últimos 15 años ha animado la escena académica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Generando este tipo de obras que a veces son por encargo, a veces son por la necesidad de la misma red de abrir espacio para la discusión sobre determinados temas, y a veces es mucho más fácil participar y a veces más complicado, ¿no? Porque de repente surge alguna inquietud, algún tema en especial, se plantea y de repente no todos pueden participar sobre ese tema, pero bueno, esto forma parte también de estas virtudes de trabajar en red. El libro que comentaremos hoy es este que pueden ver en la pantalla, que es La población en la Nueva España y México a través de padrones y censos del siglo XVII al siglo XX. Está conformado por 11 capítulos. Por acá podrán ver los 11 capítulos que le dan cuerpo a esta obra. Como pueden observar, hay trabajos que van desde el siglo XVII hasta el siglo XX, y podemos encontrar trabajos en torno a padrones, por ejemplo, a trabajos que toman como base los censos de población y vivienda, como el que cierra el libro, que es el texto de Ana Lucía Castro Luque y Carolina Levario, que nos habla acerca de la salud o la discapacidad reportada en los censos, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es un muy buen retrato con este asunto de que luego en el evento se presentan digamos, un conjunto más amplio de textos que no todos terminan en la obra. Aún así es un buen retrato de lo que se está haciendo en este momento acerca del tema, entendiendo que como toda publicación hay un desfase, ¿no? Y esto siempre aprovecho para comentarlo, que
hay un desfase a veces entre 2, 3, 4 años entre que se produce el texto y que se puede difundir, que se puede leer, ¿no? Entonces, aún así, esto me parece un retrato certero de lo que se está trabajando en este momento y de algunos aspectos que nos pueden orientar tanto el trabajo de investigación como el posible uso en la docencia o en la enseñanza de la historia, especialmente de métodos cuantitativos, de estadística, que son materias que históricamente le cuestan trabajo a los historiadores, porque hay una especie de rechazo automático al número. Y bueno, siempre es importante tener esta ancla en los documentos históricos, en las posibilidades de aterrizar las técnicas estadísticas para la investigación histórica y sobre todo de contribuir con elementos a la construcción de una explicación histórica sobre procesos que muchas veces no se identifican desde los documentos y se requiere esta mirada micro a través de la lectura minuciosa, por ejemplo, de los padrones, de los censos, de los informes, de los estados de almas, de los diferentes documentos que dan cuenta del conjunto de la población, de una actividad económica determinada. En este caso, bueno, yo quiero recuperar parte de lo que nos comparte, nos comenta el coordinador Marcos Medina en la presentación y de cómo, bueno, el común denominador en estos 11 capítulos es tener a un padrón o un censo como una fuente para hablar de las características, de la conformación de los espacios, ¿no? Específicamente de la población en un momento determinado. Una de las grandes aportaciones, y lo pienso como profe, lo comentaba hace un momento, como profe de métodos cuantitativos y estadística, es esta reflexión que nos ofrece el coordinador acerca de la historicidad del término padrón y censo. Esto nos permite comprender, entre otras cosas, por qué nos encontramos documentos con características variables a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el uso indistinto del término censo a ejercicios que no son propiamente un censo en el sentido moderno del término. Aún así encontramos por ahí censos del siglo XVIII o reconfiguraciones. Y me parece que como historiadores, como investigadores en el campo de la historia demográfica, es muy importante comprender estas variaciones o estos elementos que me ayuden a acercarme con mayor precisión al tipo de documento que con el que vamos a trabajar, ¿no? Y bueno, por otro lado, posibilita identificar los alcances y las potencialidades de este tipo de documentos en la investigación histórica, ¿no? Por ahí Chantal Ramosel nos advierte de los riesgos de trabajar, por ejemplo, padrones de manera aislada, ¿no? Que muchas veces como historiadores es una especie como de trampa, ¿no? De repente nos encontramos un padrón ahí muy importante, muy atractivo y decimos, ok, de aquí sale un trabajito, de aquí podemos rascarle y aportar una explicación para un determinado espacio, para un determinado periodo, pero bueno, es importante como tener esta visión panorámica amplia que permita relacionar el padrón como documento con, digamos, con ejercicios similares para ese espacio en otro momento, ¿no? Porque bueno, ya lo comentaré cuando lleguemos a ese punto, pero eso es parte de las alertas que nos ofrece esta obra, ¿no? Y bueno, ¿cómo encuadrar el trabajo con fuentes numéricas? Bueno, es un aspecto clave, especialmente para darle sentido al padrón, al censo como recurso, como una fuente para construir, lo decía hace un momento, explicaciones históricas acerca de problemas demográficos, económicos y sociales. Eso es lo que encontramos en esta obra de 11 miradas, de 11 análisis, de 11 estudios que nos acercan a este tipo de problemáticas, ¿no? Lo demográfico, lo social, y quizá con menor acentuación lo económico, por ahí nos dan algunas pistas, ¿no? Y bueno, Marcos Medina nos advierte que los censos y padrones nos permiten estimar la población total, su división en grupos de edad y sexo, su estado civil, su ocupación, estructuras familiares,
Y bueno, comparado con los padrones se puede advertir la tendencia a la evolución, la distribución rural y urbana, y en las investigaciones recientes con los censos modernos podemos explorar asuntos como la inmigración, la alfabetización, los ingresos, la alimentación, la vivienda y hasta el tipo de calzado, ¿no? que son aspectos que contienen o que podemos explorar a partir de este tipo de fuentes, ¿no? Y bueno, yo sí quisiera que como historiadores y a veces como docentes en este tipo de materias relacionadas con lo cuantitativo, con la estadística, pero igual toda esa parte de estudios en torno al siglo XIX, al siglo XVIII, al siglo XX, es importante esta crítica y la comprensión de las características de las fuentes, específicamente de lo cuantitativo y lo que hay detrás. Por ahí autores como Roberto Castro y Mario Brofman nos alertan de la importancia de la mirada de lo que está detrás del documento, ¿no? de esta desconfianza sistemática académica con la que debemos de ver los documentos, y creo que en los 11 trabajos y en la introducción está latente esta preocupación y estas alertas a lo que nos dicen, pero también lo que nos ocultan los documentos, ¿no? Bueno, yo quisiera detenerme en un par de textos a manera de probadita, ¿no? Porque siempre cuando presentamos un libro, a veces se dice que la presentación es para hablar bien del libro, para que se venda el libro, para que circule, y cosa que es muy importante, que las obras tengan un impacto más allá de los autores o la estrecha luego comunidad académica, y que las reseñas son para criticar. Yo encuentro muchos elementos eh, valiosos en las aportaciones, en los 11 capítulos, y quisiera recuperar un par de capítulos, entendiendo que pongo sobre la mesa aspectos que nos permitan orientar, comprender, profundizar en algunos aspectos que nos plantean los autores. Quiero comenzar, y uno de los dos textos que quiero comentar es el de Gustavo González Flores, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila, recientemente nombrado con un cargo muy importante en la facultad, cosa que aprovecho si nos está viendo Gustavo para felicitarle. Gustavo, que ha trabajado las epidemias en la década bueno, en la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente en Tajimaroa, el obispado de Michoacán, se detiene a estudiar los archivos parroquiales en combinación con un padrón de 1776. Les comparto algunos de los hallazgos un poco para que identifiquen qué tipo de aspectos podemos recuperar, encontrar en estos textos, ¿no? Gustavo identificó 1.614 personas que se registraron en el padrón de la cabecera parroquial como gentes de razón e indios. Y estas 1.614 personas conformaban 84 casas y 270 familias. Toma como base esa información del padrón y luego recupera información parroquial de 1776 a 1786 para analizar el impacto de las epidemias y de esta mortalidad que etiquetamos como normal, ¿no? en los hogares de Tajimaroa. Durante el periodo que trabajó Gustavo, el 80% de los hogares de gente de razón, entre comillas, sufrió al menos una muerte. Y los hogares de indígenas sufrieron, el 94% de los hogares sufrió al menos una muerte, ¿no? Esto habla, entre otras cosas, de las afectaciones condicionadas por el origen y por el origen y las condiciones de vida, ¿no? Bueno, el patrón de mayor afectación a indígenas, señala Gustavo González, se manifestó tanto en las epidemias de viruela de 1780 como en las de 1784 y 1786. También igual en los años de epidemia, es decir, los indígenas como
el sector de la población más afectado en años normales y en años epidémicos, ¿no? Esta situación es similar a otros escenarios. Bueno, yo para el caso de Sonora, por ahí he documentado una situación similar, como especialmente la viruela, la fiebre amarilla, que tiene una circunstancia distinta, tienen especial afectación a las comunidades indígenas que normalmente, aunque en este año todavía se carecía del PUS vacuno, bueno, enfrentan situaciones más difíciles para enfrentar, bueno, ante las enfermedades, ¿no? Y bueno, el impacto de las epidemias en las familias es un elemento novedoso en el análisis de las enfermedades infecciosas. Y este tipo de aterrizajes, como el que nos ofrece Gustavo González, o remates, permiten valorar el impacto en el horizonte familiar o social, que luego la historia dura, esa que se alimenta con números, tablas y gráficas, que luego no sirve de mucho si no la relacionamos con la afectación en el plano social o en el plano cultural, ¿no? Y me parece que el texto de Gustavo con esta serie de elementos nos ayuda a comprender estos hechos y procesos históricos, al tiempo que se aleja de, de este discurso luego carente de sentido o de relación con lo histórico, ¿no? Que muchas veces encontramos por ahí en algunas obras textos muy robustos en cuanto a, al análisis cuantitativo de un fenómeno, pero que luego no aterriza o no nos muestra el impacto a nivel familiar, a nivel social, ¿no? Que es luego lo que muchos historiadores buscamos, ¿no? Como esta conversión del número a la tragedia que significa a nivel familiar, a nivel social, también a nivel económico, ¿no? Que es importante luego tejer estos puentes entre el dato así rudo, duro, que nos da los archivos parroquiales, que nos dan los padrones, y cómo se convierte eso en el plano familiar. Bueno, finalmente, el texto de Chantal Cramausel, que también acá, bueno, aclarar que fue mi lector en la tesis doctoral y bueno, he sido lector de sus trabajos en diferentes momentos, y nos entrega por acá un estudio acerca de San Bartolomé y Villa Allende en 1779-1824, a partir de un par de padrones, ¿no? Compara los padrones de estos dos, bueno, de estos espacios, y, y reflexiona sobre cómo abordar y cómo estudiar los padrones del siglo XVIII, principios del siglo XIX, perdón. Y bueno, me parece que por acá están algunas de las virtudes de la obra, ¿no? Al tiempo que Chantal Cramausel captura la información de cada persona enlistada en los padrones mencionados, eh, bueno, recupera información de 1788, 1827, 1837, y brinda una perspectiva comparada. Y bueno, destaca o identifica que hay menos habitantes hasta el 826, y a veces de forma automática, como historiadores, a veces con poca profundidad, podemos suponer una serie de razones que explican esa caída en la cantidad de habitantes, ¿no? Y bueno, Chantal, a partir de la exploración y la profundización, identifica que eso responde más bien a cambios jurisdiccionales, ¿no? Y uno acá nos recomienda el uso de la cartografía y observar sobre todo los cambios administrativos y el impacto en la generación de datos. Esto es difícil, especialmente en periodos posteriores, en la primera mitad del siglo XIX, por ejemplo, en donde se cambia la administración o se cambia la forma de organización del espacio, y de repente aparecen departamentos en el Segundo Imperio, y luego regresamos a distritos, y cambia la conformación y la misma cantidad de espacios que se contabilizan en esa demarcación, ¿no? Bueno, Chantal Cramausel identifica que los habitantes de las haciendas desaparecían de un padrón a otro, cambiaban de residencia, aspecto que le permite plantear que existía una gran movilidad entre los pobladores de las haciendas.
Y este elemento, bueno, cuestiona esta imagen que se ha construido luego desde la historiografía del peón acasillado, ¿no? Y de manera textual señala, y me permito leer un fragmento del texto, dice, la movilidad de la población entraría en contradicción con la imagen que tenemos del peonaje acasillado, según la cual las personas estaban obligadas por las deudas contraídas por sus padres a residir permanentemente en la hacienda donde habían nacido. Este hallazgo debe motivar futuras investigaciones acerca de los sistemas de trabajo en una zona como la San Bartolomé, Villa Allende, dominada por el régimen de Hacienda. Hasta aquí, bueno, esta referencia de texto de Chantal, y cómo nos advierte o cómo nos muestra algunas alertas que debemos de seguir y debemos de rastrear para también entrar en diálogo, en discusión con lo que sabemos desde la historiografía, ¿no? Muchas veces damos por sentado términos como este o señalamientos como este del peón acasillado, y bueno, el hallazgo a partir de los padrones permite de entrada cuestionar o plantear algunas preguntas que merecerán evidentemente investigaciones posteriores, profundizar, relacionar con otros documentos, pero siempre la parte que me ha atraído de la historia demográfica tiene mucho que ver con esta posibilidad que nos ofrece de descubrir cosas y luego de ir contrasentido de las explicaciones o de los señalamientos dominantes en la historiografía, ¿no? Y bueno, Chantal por acá nos da algunas pistas en torno al trabajo en las haciendas y la movilidad, ¿no? Que como comentaba, va como en un sentido distinto a lo que se ha planteado en la historiografía, o la imagen a veces así romantizada del peón acasillado. Bueno, recupera también el problema con el registro de las edades, ¿no? Aspecto que dificulta, por ejemplo, trabajar con pirámides de edad. Algunos textos del libro trabajan con pirámides de edad, ¿no? Que luego, bueno, historiadores como Massimo Livi Bacci, italiano, nos han alertado de las irregularidades en el registro de la edad de las personas, ¿no? Y esto, bueno, se agudiza cuando trabajamos con fuentes de la llamada fase preestadística, protoestadística, y también persisten estos problemas de la edad o de la calidad del registro de edad en los censos modernos, ¿no? Por ahí, en algunas exploraciones que han hecho estudiantes, sobre todo de historia, eh, eh, donde cruzan las historias familiares, los árboles genealógicos y los datos del censo de 1930, encuentran muchas inconsistencias en el registro de la edad, ¿no? Y eso me parece que como historiadores siempre hay que tener la alerta encendida para tratar de matizar y de trabajar aún con este tipo de circunstancias propias en la generación de cualquier dato histórico, ¿no? Y bueno, destaca también el texto de Chantal Cremausel, marcado sobre el registro de mujeres, eh, la relación entre viudas y viudas, ¿no? que responde a elementos culturales que están presentes igual en otras regiones. Y bueno, finalmente, una de las virtudes del trabajo en redes académicas es cómo ese trabajo nos permite identificar problemáticas y definir estrategias conjuntas de análisis. Chantal Cremausel advierte que el estudio de un padrón aislado, lo comentaba hace un momento, como se ha acostumbrado en la historiografía, no permite profundizar lo suficiente, no permite sacar conclusiones de una sola lista nominal, y dice, bueno, ahí sería un acto de imprudencia hacerlo de esta manera, ¿no? Porque los padrones de finales de la época colonial, advierte, y principios del México independiente, no son documentos muy confiables, ¿no? Incluso, bueno, historiadores como este que mencionaba, Livi Bacci, nos hablan de cómo el historiador frente al documento, frente al censo histórico, debe de proceder con cautela. Y cuando nos alerta de esto, uno se queda con, primero, gracias por decirme que con cautela, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo aplico la cautela? ¿No? Que ese es parte también como de los asuntos pendientes en la investigación histórica con estas fuentes de dudosa calidad, y que luego nos hacen meternos algunos autogoles cuando construimos las explicaciones, pero bueno,
la autora nos recomienda relacionar lo más posible y no trabajar con documentos aislados, ¿no? Para tener esta mirada que nos permite identificar a estos sujetos que de repente desaparecen de un lugar, ¿no? Pero no desaparecen porque murieron, desaparecen porque emigraron, desaparecen porque... es decir, como este tipo de aspectos hay que observarlos y profundizar a partir de la relación cruzada o del análisis cruzado de documentos, ¿no? Bueno, ya para cerrar, existen muchas tareas y problemáticas pendientes de abordar, pero este libro nos ofrece algunas rutas posibles para su atención, aspecto que siempre se agradece, especialmente cuando pensamos en la aplicación de este tipo de obras, cuando conformamos un programa de lecturas para una asignatura. Me parece que por acá encontraremos material importante que pueda guiar el trabajo de estudiantes de licenciatura y posgrado en el manejo de este tipo de fuentes, ¿no? De censos y padrones para hacer investigación histórica acerca de las condiciones sociales, demográficas de la sociedad mexicana de los siglos XVII al siglo XX. Por mi parte es todo, igual quedo acá pendiente para comentarios o continuar la charla. Gracias. Agradecemos los comentarios del doctor Irán Félix Rosas. A continuación cedo la palabra para la participación de la doctora Norma Cruz González, autora de uno de los capítulos del libro. Buenas tardes. Pues muchas gracias, Iván, por presentarnos. Muchas gracias, Irán, por aceptar presentar este libro. Y bueno, pues deseamos que la situación con el doctor José Marcos Medina, pues tenga, pues se alivie, ¿no? Ahí, todo, con lo que estamos pasando en este momento, en esta coyuntura histórica, ¿no? Bueno, yo también primero quiero decir que he asistido a algunos de los eventos que hace la Red de Historia Demográfica. Entonces, asistí a que era sobre censos y padrones, porque como bien dice Irán, a veces no podemos ir a unos o a otros dependiendo también de los temas, ¿no? Y de las fuentes con las que contamos. Es decir, en México hay una población de investigadores que, o sea, chiquitita, que se dedica a la historia cuantitativa, ¿no? Y bueno, historia cuantitativa, que normalmente puede ser la historia económica, la historia incluso geográfica y la demográfica, pero específicamente de la demográfica, el número es chiquito también, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta varias cuestiones. ¿Por qué es importante este tipo de libros y de todas estas publicaciones que está sacando la Red de Historia Demográfica? Porque historiográficamente hablando, tenemos como un siglo, o el siglo XX me refiero, que empezaron con estos trabajos de a partir más o menos de los años 40, ¿no? Y 50. Y bueno, específicamente me refiero a Cook y Bora, en el caso mexicano, ¿no? Donde empiezan con una discusión sobre estos grandes números. ¿Cuánto fue lo que decayó la población indígena con la llegada de los europeos? Y empiezan esta serie de discusiones y de trabajos que se hacen. Luego viene como una nueva generación, donde se empiezan a trabajar no solo los grandes números, ni por qué bajó, por qué aumentó, sino ya lugares más específicos con algunos autores como Elsa Malvido, Cecilia Rabel y varios autores más, Tomás Calvo también y otros, que empiezan a trabajar, pero el asunto es que empiezan a hacer bases de datos. Y eso es algo bien complicado dentro de la historia demográfica. ¿Por qué? Porque tenemos que sentarnos a durar no sé cuánto tiempo creando una base de datos. Eso requiere mucho tiempo. Y además tienes que ir a ciertos lugares a estar haciendo y sacando toda la información dependiendo de las fuentes. ¿Cuáles fuentes son las que usamos? El registro civil, los registros parroquiales, los registros misionales, en el caso, por ejemplo, de Baja California, y censos, padrones, listas,
todo lo que encontremos que nos pueda dar cuenta del trabajo o de los cambios dentro de la población. Y entonces, pues hay que crear primero esas bases de datos y luego empezar a dar resultados amplios sobre esta historia demográfica, ¿no? En el caso mexicano. Entonces, luego hay otros modelos que se usan y, bueno, nosotros usamos sí, el modelo francés o el modelo inglés, por ejemplo, pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Creo yo, lo podría extender. Pues que a veces nuestras condiciones son bien diferentes, nuestras bases de datos son bien diferentes, están cortas, están por allí datos por acá sueltos. Y empieza otra serie de discusión entre una historia serial o una historia cuantitativa o una historia donde demográfica, pero no con series, ¿no? Entonces, o sea, hay que usar esta parte del proceso de interpretación para poder dar cuenta de qué es lo que pasa. Entonces, las siguientes generaciones, historiográficamente hablando, empezaron a trabajar sobre temas más específicos, que son estos alumnos de estas personas, de estas como, ya estamos como en la tercera, cuarta generación, más o menos, ¿no? Y empieza Chantal Cramoiselle con este equipo, y también está el maestro Pedro Canales y otros autores, también, Lilia Oliver, ¿no? Que la tuvieron que llamar cuando resurgió la influenza, hablaron, entonces vieron que, pues que Lilia Oliver había trabajado sobre la influenza, ¿no? Entonces, estas personas o estos investigadores empiezan a hacer otro tipo de interpretaciones, ya no sobre grandes números, ya no sobre los conteos generales, ya no sobre cuestiones más generales, sino en datos más delicados que tienen que ver con la estructura de la edad, como lo estuve mencionando Iram, con algunas variables. Entonces, entrar también a este mundo de estos datos tiene que ver con un conocimiento, primero un poco de la estadística descriptiva y de un poco más también de la inferencial, pero sobre todo que siempre hay que estar contextualizando con otro tipo de documentación para dar explicaciones convincentes sobre el desarrollo histórico de los procesos. Entonces, este libro, que es específicamente sobre censos y padrones, y bueno, en mi caso que trabajé el censo de 1888, pero dentro de mi tesis de doctorado, que además ahí primero empecé a hacer la base de datos del registro civil de Baja California, que empieza en 1861, 1914, pero me encuentro el censo del 88 y empiezo también con base en una primera parte que hizo Mario Alberto Magaña y que muy amablemente le agradezco mucho que me haya pasado. Y bueno, la completé, la trabajé para incorporarla dentro del proceso de la tesis, porque es un año coyuntural de Baja California. Y en el caso de Baja California, para los estudiantes de Baja California, también hay que notar que hay pocos conteos que se hacen en el siglo XIX. Es decir, están los archivos parroquiales que Mario ha trabajado y muy pocos autores lo han hecho, pero bueno, yo creo que él es el único, no sé si haya más. Y luego del siglo XIX también, pues hay muy pocas fuentes que podemos considerar las padrones y censos, o sea, no hay. Entonces, ahí yo hice como un recuento de todos estos conteos que se hicieron en el siglo XIX, de diversos autores y de diversos informes, el de Peter Gerhardt, el de Fray Francisco Troncoso, Miguel Martínez, y hay uno del jefe político en 1850, Rafael Espinosa. Entonces, hay que ir viendo cómo se considera la población y qué significan estos números, pero no pueden ir solos, tienen que estar dentro de una explicación de este proceso político, administrativo, social, ¿no? Marcelo Carmayani dice que
bueno, en una publicación ahí que tiene, que el conocimiento de la evolución global de la población no es suficiente para comprender cabalmente la dimensión demográfica, especialmente si aceptamos que el análisis demográfico también busca comprender históricamente el comportamiento psicosocial y el fundamento biológico, si lo hay, de ese comportamiento. Y esto es bien importante porque nosotros nos metemos a trabajar la estructura familiar, la estructura de diferentes condiciones, la educación si hay, las ocupaciones de diferentes periodos. Y entonces hay como diferentes también periodos, por eso se ve, podríamos decir, el libro tiene trabajos del siglo XVIII, hay pocos del siglo XIX, hay uno o dos del XX. ¿Por qué? Porque es con base en lo que también nosotros como investigadores tenemos acceso y conformamos esa base de datos. Entonces hay 6 trabajos, por ejemplo, sobre el norte, y hay 5 de otros lugares, pero también tiene que ver con estos intereses. Y sería, es muy interesante porque el trabajo, por ejemplo, de Clementina Rivera, ¿verdad? Y el mío, ella habla sobre Namiquipa, Chihuahua, y tiene el censo de 1887 y uno de 1893. Entonces ella saca una serie de cuestiones que tienen que ver con el proceso de colonización en ese lugar, en Namiquipa, Chihuahua, y por el otro lado yo trabajo el censo de 1888, donde también se ve este proceso de colonización en este momento del porfiriato, que hay un proceso de cambio dentro de también las condiciones de cómo se va a medir y contar a la población, y que empieza, y bueno, Carlos Pacheco fue el encargado, creo que del censo de 1895, con una nueva etapa estadística en el país, con el censo de 1895, ¿no? Pero antes tenemos un periodo donde hay un acomodo y un proceso de reestructuración y conformación del país que dura muchas décadas del siglo XIX, y por eso es difícil a veces estudiarlo, comprenderlo, porque son otras fuentes, otro proceso, y cómo también se llega a un proceso de consolidación, en este caso administrativo, demográfica, ¿no? Con la conformación de los censos. Entonces, eso, digo, más allá de hablar como de lo que escribí, etcétera, etcétera, sí quería hacer como panorama más general, y bueno, los invito yo a leer este libro, estas publicaciones, y bueno, con eso me quedaría yo en esta ocasión. Digo, agradezco mucho a Irán, como digo, y bueno, hasta aquí dejaría mi participación. Muchas gracias por escucharnos. Pues muchísimas gracias, agradecemos la participación de la doctora Norma. Bueno, como comentario a las participaciones y para generar también preguntas por parte de ustedes, a mí me causa mucha inquietud, sobre todo estas cuestiones de cuando se tiene como fuente, y lo mencionaba la doctora Norma, lo mencionó también el doctor Irán, series o cuestiones muy aisladas, ¿no? Donde metodológicamente se tiene que acudir a otro tipo de documentación para hacer precisamente este análisis cruzado, ¿no? En ese sentido, ¿qué otro tipo de documentación es lo que puede servirnos, ¿no? Sí, por ejemplo, ya mencionaba el doctor Irán, que podemos a través de los padrones, a través de este tipo de documentación cuantitativa, ver desde el registro de mujeres, viudas, la doctora Norma, ¿no?, que ha trabajado el divorcio y el núcleo familiar, ¿no? Cómo poder ver a través de estos números y cómo poder hacer estas interpretaciones acompañadas de otro tipo de documentación cruzada, y que también inclusive permite hacer distribuciones espaciales, ¿no? Como mirábamos en el mapa del doctor Irán Félix Rosas, donde el número se vuelve
mapa, por decirlo así, se vuelve cartografía, pero a su vez también nos da todos estos elementos culturales, ¿no? En ese sentido, de repente a veces, como estudiantes, pues bueno, tenemos, lo digo en mi caso, una serie de números, alguna serie de cosas por ahí que nos pueden decir más, pero cómo justificar y cómo acompañarlo para que el número deje de ser frío y se convierta en una interpretación contextual del momento o de alguna idea que queremos decir o plantear. Sí, doctor, si me permite, yo comento algo muy breve. Bueno, me parece que en parte la respuesta la dibujas en la pregunta, ¿no? Por esta necesidad de voltear a diferentes lugares y de corroborar, en algunas veces confirmar información y en otras ocasiones robustecer la información que nos da. Por ahí, bueno, el texto que comentaba de Gustavo cruza los padrones con los registros parroquiales. De repente también sirve cruzar los registros civiles, por ejemplo, con la prensa, con los informes, con la correspondencia. Por ahí un estudio que hice acerca de la fiebre amarilla, una de las cosas que me ayudó a identificar la presencia de la enfermedad fue la correspondencia entre las autoridades municipales y distritales y la que se publicaba en la prensa. Y luego hice un contraste entre las actas de registro civil y lo que se publicaba en la prensa para ubicar a personas que aparecían registradas con una enfermedad distinta, pero que se reconocían por la autoridad como víctimas de fiebre amarilla. Y ya veíamos acá, por ejemplo, en la prensa, muertos por fiebre amarilla, y en el registro civil aparecían muertos por diarrea, por vasca, por vómito, ¿no? Entonces, en el cruce fue como este contraste y reconfiguración del dato estadístico. Bueno, Gustavo lo hace cruzando el padrón con lo parroquial, pero luego nos queda todo este conjunto de documentos que nos hablan más de como este día a día, ¿no? Lo que hacen las autoridades, incluso, por ejemplo, ya más en el siglo XX, especialmente, aunque hay registros para el siglo XIX, la presencia de los médicos nos ayudan a afinar el dato que nos dan luego los registros, el dato que nos da un padrón, por ejemplo, ¿no? Los médicos que llegan en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente en Sonora, por ejemplo, que empieza a ser como más importante la presencia de médicos formados en México sobre todo, y empiezan a cuestionar la calidad del dato de registro civil. Y por ahí alguna vez en una charla con la maestra Elsa Malvido, un poco renegando a su estilo, renegando del número, decía, ya dejemos de ver los números, ¿no? Busquemos otros elementos para explicar el impacto de una epidemia, por ejemplo, ¿no? Eso me lo dijo en el 2010 en Mérida, Yucatán, cenando por ahí, muy rico. Y mi director, Marcos, hablábamos un poco de esto como preocupación y un poco como esta mirada o intento de estar constantemente cuestionándote cómo estás trabajando, cómo estás construyendo una explicación. Y era, ok, pues el número así con todas las imperfecciones no nos da un dato exacto, sino un acercamiento a lo que Marcos decía, una escala de magnitudes, ¿no? O sea, no puedo saber cuántos, pero sí puedo medir más o menos la dimensión del impacto provocado por la presencia de una enfermedad o por alguna migración, entendiendo que son documentos llenos de fallas, y las fallas luego las identificamos en estos ejercicios de contraste con contemporáneos. Incluso, por ejemplo, se puede rastrear en los testamentos, se puede rastrear en diferentes fuentes que nos ayuden a ponerle como cerco a este dato así duro, que es impreciso. Y bueno, si revisamos un poquito, y lo ha hecho Norma con mayor detalle, como esta historia de los censos, del levantamiento de los censos, lo comentaba para el censo del 30, que ya estaría en la etapa moderna de la generación de datos estadísticos. Es un censo lleno de imprecisiones, y las imprecisiones las notamos cuando empezamos a ver a los integrantes de las familias. Decíamos, no, mi tata nació en tal año y aquí aparece tantos años, ¿no? Entonces ahí empiezan a salir un montón de errores.
Y bueno, yo siento que el llamado en términos generales del libro, de los 11 trabajos que integran el libro, es esta historia que tome como base o como punto de partida y de guía general la crítica de fuentes, ¿no? Más allá de la recuperación del dato así duro, que luego viste porque nos permite hacer gráficas muy bonitas y cosas así, pero es un dato intrascendente si no nos sirve para generar una explicación robusta y sólida en términos historiográficos, ¿no? Por ahí leo un comentario de David Oseo, que dice que, bueno, muy bien, me imagino que se refiere a la temática del libro y lo que se ha planteado en la mesa. No sé si la doctora Norma tenga algún comentario antes de cerrar, o No, si en el nada público más. que nos está mirando hay alguna pregunta más. Yo no veo nada, pero nada más quería decir que el libro, tengo entendido que está en la página del Colegio de Sonora, ¿no? O sea, el acceso al libro, según yo, o para poderlo adquirir, está en la página, según yo, del Colegio de Sonora. Habría que ver, o directamente con el doctor José Marcos Medina, ¿no? Y eso sería todo. Digo, yo agradezco mucho que pues, esta presentación, que hayan estado, y si tienen alguna otra cuestión, me pueden preguntar a mí, a Iram, o directamente pues al Instituto de Investigaciones Históricas o al Colegio de Sonora, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias. Aquí una felicitación de David Odiseo, que bueno, menciona que se ha hecho un gran trabajo con la publicación. Y si no hay más preguntas ni comentarios por el momento, agradecer al doctor Irán, a la doctora Norma, los comentarios de la presentación del libro, La población de Nueva España y México a través de los padrones y censos del siglo XVII al XX. Y no me queda nada más que invitarlos a la próxima sesión, a las 4 de la tarde, el conversatorio sobre el diálogo multidisciplinario y movimientos políticos y sociales, género y migración de la frontera México-Estados Unidos, que forma parte de este segundo día de actividades de estas 16avas jornadas de Historia, Patrimonio y Frontera. Y muchas gracias, doctor, muchas gracias, doctora Norma, y gracias a todos los que estuvieron conectados en este evento. Hasta luego.